Buenos días. Tengo como un pequeño por allá. Ok, bien, muchas gracias. Hermanos, muy buenos días. Señor les bendiga. Quiero invitarles a que vayan conmigo, por favor, a Hebreos, capítulo 5. El libro de Hebreos, en el capítulo número 5. Ustedes saben que venimos recordando lo que para el autor de Hebreos sería lo que él llamaría los rudimentos de la fe, ¿no? Y para él estos rudimentos de la fe son una serie de doctrinas, 7 doctrinas que para él son lo que un niño en la fe debería conocer. Esto es aquello por lo que él reprende a los hebreos en medio de la dispersión, porque debiendo ya ser maduros en la fe, tienen necesidad de que se les vuelva a explicar estos rudimentos de la fe. Y yo sé que nosotros lo vemos aquí como la afirmación rudimentos, que como principio, las primeras cosas, lo básico de la fe, pero el autor de Hebreos está realmente interesado en que ellos entiendan estas verdades. Además de eso, él plantea la idea de que para poder que una persona madure en la fe, tiene que haber o tener más bien discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y esto, además de eso, conocerlo, estas doctrinas mencionadas acá. Así que el día de hoy estamos enfrentándonos a la tercera de esas doctrinas mencionadas por el autor de Hebreos, esta pequeña confesión de fe que tiene el autor aquí. La primera de estas doctrinas que él mencionó fue la doctrina de Cristo, la cual hemos abordado hace 15 días. La segunda de estas doctrinas es la doctrina del arrepentimiento, la cual hemos abordado hace 8 días. Y el día de hoy entraremos en lo que él llama la doctrina de la fe en Dios, de la fe en Dios. Y vamos a gastar un poco de tiempo allí, pero permítame por favor orar antes de iniciar esta escuela dominical. Padre bendito y Señor nuestro de la gloria, aquellos que estamos aquí, Señor, presentes, queremos encomendarte a ti nuestros corazones y mentes esta mañana. Padre, nosotros sabemos el solo pensamiento correcto no hace que nosotros seamos cristianos. Necesitamos, Señor, de ti, de tu espíritu. Necesitamos, Señor, que tú mediante esto nos unas más a Cristo, que nos hagas más y más como Él, que nos unas a ti, Señor. Nosotros anhelamos no solamente pensar correctamente acerca de lo que tú has enseñado, no solamente actuar correctamente, no solamente sentir correctamente, sino que necesitamos, Señor, estar unidos a ti enteramente para que todo lo que hagamos, lo hagamos para ti y para tu gloria. Así que usa, Señor, esta escuela y esta doctrina grandiosa que se encuentra aquí planteada como una forma, una excusa para que nosotros podamos, Señor, estar más unidos a Cristo, ser, Señor, más como Él. Usa esta doctrina para que nuestra mente y nuestro corazón pueda saltar de alegría, Señor, y de alabanza por la grandiosa obra que has hecho a nuestro favor, Señor. A ti te lo rogamos, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu. Amén. La doctrina de la fe es la doctrina más revolucionaria del protestantismo. Los protestantes, aquellos que nos apartamos del catolicismo romano, nos apartamos del catolicismo romano por esta doctrina. Este fue el asunto que llevó a que Lutero se separara del catolicismo romano. Esta es la razón por la cual Calvino protestó y reformó el pensamiento de todo el norte del mundo. Esta es la razón por la cual los protestantes sabemos que no hay punto de unidad con el catolicismo romano, porque esta doctrina es sostenida de una o de otra forma, dependiendo cuál sea el ala, o ellos o nosotros. Nosotros creemos en la doctrina de la fe en Dios. Mira, cuando hablamos de la doctrina de la fe en Dios, no estamos refiriéndonos a creer que Dios existe o no. Ese no es el planteamiento del autor de Hebreos.
Él no está diciéndole a la gente que se encuentra allí alrededor, ustedes tienen que creer que Dios existe, ¿no? Él asume que todos ellos creen que Dios existe. De hecho, la escritura de manera general asume que la gente cree en Dios. A diferencia de lo que pensaríamos hoy en día, la idea de que la gente con afirmar de que cree que Dios existe pareciera hacerse al lado de los creyentes. Para la escritura, el pensamiento de que Dios existe no es nada nuevo, revolucionario o admirable, sino que la escritura asume que los seres humanos creen que Dios existe. Así que cuando el autor está hablando de la doctrina de la fe en Dios, no está refiriéndose a la idea de que Dios exista. Eso no sorprende a nadie dentro de la escritura. Es decir, si usted se para enfrente de cualquiera de los apóstoles y les dice, yo creo que Dios existe, ellos no van a inmutarse. Es lo obvio. Lo obvio es que la gente crea que Dios existe. Otra cosa diferente son las premisas de la fe. Y a eso es a lo que hace referencia el autor de Hebreos. No a la existencia de Dios, sino a lo que implica la fe en sí mismo. Así que yo voy a acercarme, mis hermanos, esta mañana a esta doctrina planteando tres cosas. Primero, ¿qué es lo que logra la fe? Y tercero, ¿qué es lo que pide la fe? Primero, ¿qué es la fe? Segundo, ¿qué es lo que logra la fe? Y tercero, ¿qué pide la fe? ¿Qué es lo que pide la fe? Cuando hablamos de la fe, estamos hablando de un aspecto difícil de definir, dependiendo de la manera en la que tú te acerques a esa afirmación. Si tú te acercas a esa afirmación desde la premisa católico-romana, entonces tú pensarás que la fe es una obra, ¿no? Si yo tengo que creer, creer es un verbo, ¿no? El verbo ar, ir, ¿no? Las cosas que terminan en ar, ir son verbos, es decir, son acciones. Son acciones. Si es una acción, entonces es una obra. Voy a repetir eso porque creo que ahí hay un poco de enredo. Si es una acción, si la fe es una acción, entonces la fe es una obra. Si la fe es una acción, entonces la fe es una obra, ¿no? Cualquier cosa que yo haga que implique mi movimiento, mi participación o mi acción es una obra. Las obras son aquellas cosas que hacemos. Hacer es un verbo, nuevamente termina en hacer, que significa que es una acción. Si la fe es una acción, entonces es una obra. Y cuando las personas del catolicismo romano se acercan a la idea de la fe y de la salvación por fe, se acercan a la idea de una obra que nosotros debemos ejecutar. Es una obra. Ellos dirían, en última instancia, somos salvos por las obras. ¿Por qué? Porque la fe es una obra. Pero en realidad, ¿es la fe una obra? ¿Es la fe una obra que el ser humano tiene que ejecutar? ¿Puede el ser humano ejecutar la obra de la fe? Es decir, ¿puede él creer? Y aquí déjeme recordar, por favor, algunas de las cosas que decían los arrianos, Arrio principalmente. Él pensaba que el ser humano, si se le ha mandado a creer, entonces él tiene el poder o la capacidad para creer. ¿Puede el ser humano creer? O sea, usted puede acercarse a una persona y decirle, cree, y esa persona puede creer. Esto nos lleva a la conexión que tiene esta doctrina con la doctrina que tratamos anteriormente. ¿Se encuentra el ser humano enfermo o se encuentra el ser humano muerto? ¿Cómo quedó el ser humano después de la caída de Adán? ¿Él murió así como Dios le dijo que moriría o él quedó gravemente enfermo, enfermo de muerte, una picadura mortal en su tobillo, pero que todavía no le ha llevado a la muerte? ¿Puede el ser humano de su propia capacidad creer? ¿Puede él entonces producir en sí mismo la fe? Este fue el postulado de algunos de los evangelistas holandeses que entraron a Colombia hace más de una década, afirmando
que si tú hacías la oración de fe, entonces serían salvos. Lo que se encuentra detrás de tal premisa, de la premisa de que una persona con una oración de fe sería salva, es la idea de que esa persona puede producir la fe en sí misma. Es decir, de ella viene la fe. Esta persona creerá, repite esta oración y entonces será salvo. Esta es la implicación de que por las palabras que salen de nuestra boca, por eso nosotros podemos producir en nosotros algún tipo de fe. Que alguien repitiendo una frase o una oración, entonces vendrá a la salvación. La idea de que la oración de fe podría salvar a alguien tenía en el fondo, en el corazón, la idea de que ese alguien podía producir de sí mismo la fe. Entonces, la fe sí sería, en ese orden de ideas, una acción. La acción de repetir una oración que me va a llevar a la salvación. Pero la escritura, en vez de acercarse a tal definición de la fe, se aparta de ella, mencionando la fe no como una acción, sino como un evento en el que el hombre es absolutamente pasivo. La acción no es producida por el hombre, la acción es producida por Dios. Dios es el verbo. Él es el que ejecuta la acción, no nosotros. Él acciona en nosotros algo que nosotros recibimos de manera absolutamente pasiva. Y déjenme, por favor, que vaya caminando con ustedes por algunos pasajes que nos hablan acerca de la definición de la fe. ¿Qué es la fe según la definición de la Escritura? No qué es la fe según la RAE, no qué es la fe según el catolicismo. ¿Qué es la fe según la propia definición de la Escritura? Vaya conmigo, por favor, un poco adelante a Hebreos 11. Hebreos capítulo 11, yo sé que ustedes se saben este pasaje de memoria. Escuche la definición de la fe según el autor de Hebreos. Él dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la definición más básica de la fe, la más simple de la fe. Es decir, el autor de Hebreos está intentando definir la fe en palabras sencillas, de manera que cualquier persona puede entenderlo. Lo que pasa es que nuestras Biblias a veces tienen la dificultad de que no nos permiten observar todo lo que hay en el interior. Pero la palabra que se encuentra acá como la certeza es la palabra hipóstasis, que significa seguridad, absoluta certeza, seguridad. Y la palabra convicción, que es otra palabra que no nos deja ver todo lo que hay en su interior, y es la palabra elencos, que significa evidencia o prueba. Entonces, él está diciendo que la fe es la seguridad de lo que se espera, es la evidencia de lo que no se ve. Entonces, la fe, según la definición del autor de Hebreos, no es una acción, sino que es una evidencia. La fe, entonces, en vez de ser algo que el hombre ejecuta de tal manera que lo acciona, al contrario, él solamente lo muestra. La fe es algo que se muestra, es una evidencia, y como evidencia está evidenciando aquello que no se puede ver. La fe evidencia lo que no se puede ver. De hecho, la forma en la que está hablando el autor de Hebreos acá es en una forma de lenguaje legal, en el que la fe es una prueba de tribunal. Dentro de un tribunal, en un tribunal particular, la fe, esa fe particular, es la evidencia de algo que no se puede probar mediante algún tipo de prueba de laboratorio o prueba física. Algo que no se puede probar por un elemento físico. La fe es un testimonio. Recuerda que los testimonios no son algo físico. Los testimonios cuentan de algo, ¿no? Están contando algo pasó. Yo vi esto otro de acá. Yo vi esto de acá. Yo vi que ocurrió esto de acá. La fe es un testimonio, pero es más que un testimonio. Es una absoluta seguridad acerca de ese testimonio.
La fe entonces no puede ser definida, según el autor de Hebreos acá, como una acción, algo en el que el ser humano participe. Es algo que el ser humano evidencia, pero no es algo en lo que él participe. Es decir, el ser humano no obtiene su fe según su esfuerzo, ni tampoco el ser humano acciona su fe, sino que el ser humano recibe su fe. Es una absoluta certeza, una absoluta seguridad de algo, de algo. Según él había dicho, la fe en Dios ya tiene un objeto particular. Dios es el objeto particular de esa fe. Entonces, la fe es la absoluta seguridad de Dios, del testimonio de Dios. La fe es la evidencia o la prueba también, o la prueba de aquello que no puede verse. La fe es la prueba de lo que no se ve. ¿Por qué nosotros sabemos que Dios existe? Por la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la prueba de lo invisible. Como alguien diría, la fe afirma que todo lo visible proviene de lo invisible, porque solamente lo visible puede provenir de lo invisible. Lo invisible no puede provenir de lo visible. Lo que está diciendo es que la fe es la prueba de lo que Dios ha dicho, del testimonio de Dios. El hecho de que haya gente que crea, según el autor de Hebreos, es evidencia de eso que no puede verse. En ese orden de ideas, en la definición del autor de Hebreos, la fe es una prueba de una convicción, de una certeza. La fe es la seguridad de lo que se espera, la prueba o la convicción de lo que no se ve. En ese orden de ideas, y hasta ese momento, la fe no es una obra, no es algo que el hombre accione. El hombre está seguro de eso, pero el hombre no ha accionado eso, él no ha participado dentro del proceso. La fe, cuando se me llama a mí a creer que tengo que creer para ser salvo, sin embargo, no me está diciendo que ese creer viene de mí, sino que yo soy un objeto pasivo en el proceso de recibir tal don. Ahora voy a pedirles que vayan conmigo nuevamente. Vamos a ir a Romanos 10. Romanos capítulo 10. Escuche lo que dice Romanos 10. Versículo número 8. Él dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y escuche, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En dicha afirmación de Pablo, el corazón aquí nuevamente es un agente pasivo. El corazón lo que hace no es participar activamente dentro del ejercicio de la fe, sino tener dentro de él una certeza. En la definición de Pablo aquí, cuando dice que con el corazón se cree para justicia, está hablando de una seguridad que se afirma en el corazón, una seguridad que hay en el alma. El alma está absolutamente segura de algo. Continúa diciendo, pues la escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, mira cómo él va a definir este proceso. Él dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito,
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos, dice, obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Nota tal afirmación de Pablo? La fe entonces, según Pablo acá, es un evento que ocurre de manera pasiva en el hombre. El hombre está escuchando la palabra de Dios y está operando en el hombre la fe. La fe viene por el oír. En tal eventualidad, el ser humano no ha tenido ningún tipo de participación accionaria. Él no está accionando nada, él no está ejecutando nada, él no está actuando para, sino que él está recibiendo algo. En la definición de Pablo, la fe se recibe por escuchar. Cuando yo escucho, recibo la fe. No es entonces dentro de este escenario particular el escenario en el cual nosotros o los seres humanos actuamos, participamos, nos ganamos algo, trabajamos en pro de esto, en pro de aquello, sino que nosotros de forma pasiva, mientras nos encontramos allí sentados, sin hacer nada, escuchar solamente la palabra de Dios, la fe opera en nosotros o viene a nosotros la fe. Esto no está dentro de la definición de lo que es una obra. Una obra es una acción en la que el ser humano tiene algún tipo de participación. En tal cosa, el ser humano no tiene ningún tipo de participación. En este escenario, el ser humano no tiene ningún tipo de participación. Pero además de eso, él lleva el asunto más al fondo. No solamente habla de escuchar, sino que además de eso, él menciona el lugar de asentamiento particular de la fe. La fe no se asienta, según esto, en el intelecto. La fe se asienta en la totalidad del corazón. Es decir, en el intelecto, en las emociones y en la voluntad. No es el escenario en el que se nos pinta la repetición, de una oración. No dice, haz conmigo esta oración de fe, repite conmigo. No, esto es algo pasivo que se asentó en el fondo del corazón y asentado en el fondo del corazón, ahora opera en la transformación de todas las áreas del ser humano. No es solamente un asunto de la boca. Escuche lo que él dice. Dice que con la boca se cree, se confiesa para salvación, porque todo aquel que confesar el nombre del Señor será salvo. Pero él dice que con el corazón se cree. Con el corazón se cree. Así que la fe no opera en la boca, la fe opera en el corazón. En el corazón como el alma humana, como alguien lo diría, como el centro de operaciones del ser humano. El corazón en la Biblia no se refiere a las emociones quebrantadas, no se refiere a sentir al Señor, sentir su presencia. No, el corazón en la Biblia se refiere al alma, es un sinónimo de corazón, el alma. El alma es el lugar de donde operan todas las cosas del ser humano. ¿Por qué? Porque con el corazón se puede pensar, con el corazón se puede sentir y con el corazón se puede decidir también. Así que en el fondo, en el asentamiento del corazón humano, está ocurriendo esta eventualidad particular, esta gracia impresionante que termina transformando al ser humano. Según Pablo acá, la persona de manera pasiva, estando allí sentada solamente, llegará a creer solamente por escuchar la palabra del Señor. Hay que decir esto. El oír, aunque es un verbo en el que el hombre puede participar también, nosotros escuchamos lo que queremos, sin embargo, no es una acción que produzca en sí mismo la fe, no es escuchar lo que produce la fe, porque entonces cualquier persona que escuchara el evangelio creería, pero no todos creen, sino solamente algunos. Así que el oír aquí no es un asunto en el que el hombre tenga participación activa, como que está realizando alguna acción. Él es un sujeto pasivo, escuchando lo que alguien más menciona, lo que otra persona dice.
y lo que está ocurriendo dentro del corazón es algo en lo que el Señor tiene la absoluta participación. Y voy a invitarles a que vayan a Efesios, por favor, conmigo, al capítulo 2. Escuche lo que dice verso 8. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que aún así nosotros no estamos participando dentro del evento de la fe. Cuando nosotros creemos en el Señor, lo que ha ocurrido es que mientras escuchamos el mensaje que nos habla de Cristo, de su gracia, de su misericordia y de su obra, nosotros estamos recibiendo internamente la obra de Dios, el don de Dios, que ahora va a colocar en nosotros la absoluta seguridad y certeza de que eso que estamos escuchando es cierto. ¿Cómo opera entonces la fe? La fe opera así. Nosotros escuchamos la palabra de Dios. Esta entra a nuestra alma, se sitúa nuestra alma porque el Espíritu Santo ha abierto los oídos del Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros escuchemos y tengamos la absoluta certeza de que eso que estamos escuchando es cierto. Y eso va a salir como evidencia. Pero quien está dando la capacidad de creer es Dios, quien está resucitando al muerto que antes no podía escuchar, no podía ver, no podía palpar, no podía gustar, no podía oler, y ahora le está trayendo nuevamente vida. Está abriéndole los oídos espirituales, dándole el don de la fe para que esa persona tenga la absoluta certeza de que eso que está escuchando es verdad. Entonces déjenme aplicar esto brevemente ahí. Eso implica necesariamente que el testimonio de nadie va a traer a nadie a la salvación. ¿Escuchó eso? Eso implica necesariamente que el testimonio de nadie va a traer a nadie a la salvación. Entonces nosotros no podemos creerle a Gandhi cuando decía que él predicaba con sus obras. Cuando Gandhi decía que él predicaba sin abrir la boca. ¿Por qué? Porque nadie va a venir a la salvación por ver el testimonio de nadie. ¿Por qué? Porque ¿cómo ocurre la salvación? La salvación ocurre por escuchar la palabra de Dios. Entonces, para nosotros que en nuestra época del mundo, en este tiempo particular de la historia del mundo, nos conformamos con que yo les he dado testimonio. Déjame decirles que su testimonio no sirve para nada. Bueno, sí sirve para algo, pero no para traer a nadie a la salvación. Ese no va a hacer que sus hijos se conviertan, ese no va a hacer que sus padres se conviertan, ese no va a hacer que sus vecinos se conviertan. Lo único que puede traer a la salvación a alguien es escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Si no, no van a venir a la salvación. Ahora déjeme continuar. Vamos a ir ahora a Juan, al Evangelio de Juan, al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Yo sé que usted sabe esto. Pero quiero reafirmarle cómo es que ocurre la salvación y cómo es que nosotros somos un objeto pasivo en el proceso de la fe. Nosotros somos un objeto pasivo en el proceso de la fe. Escucha lo que dice el Señor a Nicodemo. Le dice, Nicodemo, esto es así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. ¿Ok? Una persona solamente puede ser salva si cree en algo particular, según Juan, y es en el Hijo unigénito de Dios.
Porque Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Aquí hay dos palabras que son interesantes que vale la pena resaltar. Una es la palabra mundo. Amó Dios de tal manera al mundo, pensando en todos los seres humanos, que ha dado a su Hijo unigénito para que no todos los seres humanos se pierdan, sino para que algunos se salven. Él dice, para que todo aquel que en él crea, nota que es un condicional. Si uno no cree en el Hijo unigénito de Dios, entonces no tiene vida eterna y no va a recibir tampoco vida eterna, sino que va a ser condenado. Ahora, las preguntas que Nicodemo venía haciendo son preguntas direccionales, es decir, que están conduciendo al Señor a dar respuestas a Nicodemo respecto de este asunto. Él está hablándole a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento y termina hablándole de la fe. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento solamente puede ocurrir en el momento de la fe. Esto es lo que ha dicho el Señor. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El Señor está hablándole de creer. Le había dicho esto, y no recibís nuestro testimonio. Luego le dice esto nuevamente. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo ocurre el proceso de pasar de la muerte a la vida? Ocurre por medio de la fe. Solamente aquel que cree, no el que cree que Dios existe. Tal cosa no es cristianismo. Cristianismo es creer las verdades que Cristo ha dicho sobre sí mismo. Eso es cristianismo. Cualquier otra forma en la que una persona mencione creer en Dios, yo también creo en Dios, no va a llevar a nadie a la salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia presupone que todos creen en Dios, pero afirma que solamente serán salvos aquellos que creen en quién es Cristo, en Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Dentro de estas descripciones dadas por Cristo a Nicodemo, lo que Cristo está haciendo es esto, enseñándole a Nicodemo cómo una persona puede nacer de nuevo. Nicodemo recibe de parte del Señor el testimonio claro y directo. Solamente se puede nacer de nuevo a través de la fe. Ni el moralista, ni el religioso, ni el pagano, nadie podrá venir al nuevo nacimiento si no es a través de la fe. Yo no puedo pensar que una persona haya nacido de nuevo si no tiene fe o si las afirmaciones que hace son totalmente contrarias a la enseñanza del Espíritu. El Espíritu ha enseñado a sus discípulos y el Espíritu nos ha enseñado a nosotros verdades que están marcadas en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque han llegado a nosotros a través de la fe. Es a través de la fe y solamente a través de la fe que opera el nuevo nacimiento. No hay otra manera. No obtenemos el nuevo nacimiento por medio de la confesión positiva. Es decir, por afirmar cosas, no venimos a la fe o por declararlas. Yo declaro que tú vas a nacer de nuevo, pero tú no eres el Espíritu. Tú no eres el que hace nacer de nuevo a nadie, ¿no? La confesión positiva no hace que alguien venga a la fe. Tampoco una oración de fe hace que nadie venga a la fe. Solamente viene a la fe aquel que ya ha recibido de parte del Señor el don y ha creído en las verdades mencionadas por Cristo, que alguien puede venir a afirmarse o a repetir una oración de fe. En tal caso, no está repitiendo una oración de fe que le ha traído a la salvación. No, está repitiendo una oración de fe porque ya vino a la salvación. Nosotros
Solamente podríamos ver el proceso de la regeneración como un acto consecuente o seguido de la, el don de la fe. Una persona no puede nacer de nuevo si no ha creído. Entonces, ese proceso de creer y de recibir nuevo nacimiento es recibido por un muerto, el cual en tal eventualidad no puede por su propia cuenta accionar nada. Él está muerto en sus delitos y pecados. Y para poder que él crea, necesita recibir vida del Espíritu. Y esa vida está operando en el don de la fe. Mientras el Espíritu está dando el don de la fe a un individuo, este individuo está viniendo a la vida, naciendo de nuevo, recibiendo regeneración. Luego, tal afirmación y solidez en el Señor ocurre porque es Dios quien le ha dado la vida. Nuevamente, en esta situación, el ser humano es absolutamente pasivo. Él no ha participado en nada. Él no ha sido salvo por sus obras más su fe, ni por su fe más sus obras. Él ha sido salvo solamente por la obra del Señor, el don de la fe que ejecutó solamente Él. Dios fue quien ejecutó el don de la fe. Él ejecutó el don de la fe. Ahora, hermanos, si la fe es un asunto en el que el hombre es enteramente pasivo, ¿cuál es el logro de la fe? ¿Qué tengo entonces yo que hacer para ser salvo? Hemos argumentado hasta ahora que no tengo que hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque he recibido todo de parte del Señor. Ahora, eso no significa que la fe se mantiene pasiva. El hombre recibe la fe de manera pasiva, pero no quiere decir que la fe se mantiene pasiva. En primera instancia, la fe logra un cometido particular. La fe obtiene un resultado, tiene un logro, la fe. El gran logro de la fe es la discusión que ha trazado la línea divisoria entre católicos y protestantes a través de los siglos. El logro de la fe es la justificación. Vamos a ir a Romanos 3. Romanos capítulo número 3, versículo 21. Escuche lo que dice Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Nota lo que afirma él? En el tiempo de Cristo se ha manifestado la justicia de Dios, la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Ustedes conocen el término gracia, ¿no? El término gracia a veces se le intenta aplicar a un montón de escenarios del Antiguo Testamento, pero según la afirmación del autor de Hebreos, es en el tiempo del Nuevo Testamento donde se manifiesta la justicia de Dios por medio de la fe, es decir, donde queda aclarado por medio de los profetas y de Cristo mismo que la forma en la que un ser humano puede ser declarado justo es solamente a través de la fe. Y tenemos que decir que la fe aquí es contrapuesto con las obras. No se está refiriendo a obras de beneficencia. No se está refiriendo a darle mercado a los pobres, a donar nuestros órganos, a donar sangre, ¿no? No se está refiriendo a sacar a los niños de la calle, no se está refiriendo a tener fundaciones. Esa no es una obra. La palabra obras aquí se refiere a la ley de Moisés. Las obras son los 10 mandamientos. La ley son los 10 mandamientos. Las obras es lo que produce esos 10 mandamientos. Entonces, él está hablando de la justicia por las obras y de la justicia por la fe. Es decir, está hablando de salvarnos por el cumplimiento de los mandamientos y por medio de la obediencia, o salvarnos por medio de la fe en Jesucristo. Y él está contraponiendo estas dos cosas. ¿Qué significa salvarnos por medio de la fe
versus salvarnos por medio de las obras. ¿Puede acaso alguna persona ser salva por medio de las obras? No. La afirmación de Pablo es que el papel de las obras era testificar acerca de la necesidad de la fe. Él dice, pero ahora, aparte de la ley, refiriéndose a la ley de Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios. Sí, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Así que le está contraponiendo aquí dos cosas, dos intentos del hombre. Uno es el intento del hombre por salvarse a sí mismo y el otro es el descanso del hombre por la salvación que él no efectuó. En la primera, el hombre puede gloriarse, como diría Pablo a los Efesios, porque él ha logrado esto. Yo he sido obediente, yo me he esforzado por esto, yo he ayudado a mis padres, yo no he sido un ladrón, no he sido un asesino, no he sido tal cosa, yo esto. Así que Dios debería salvarme, porque yo soy un hombre bueno, ¿no? ¿Usted ha escuchado eso en el catolicismo? Es constante. El catolicismo afirma que hay gente buena. Hay buena gente, yo soy buena gente. Yo no soy malo, yo no soy mala. Pero Pablo está afirmando que ninguna persona se va a salvar por no ser mala. Él está afirmando que además de la justificación que el hombre pensaba lo iba a llevar a la salvación, ahora se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Déjeme continuar mencionando esto. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, ¿cómo una persona llega a ser declarada justa o justificada? Según la afirmación del autor, una persona solamente puede llegar a ser justificada a través de la fe y de la fe en Cristo Jesús. Así que cuando yo vaya a la presencia del Señor y le abra el listado de las cosas buenas que hice en mi vida, el Señor va a ver las cosas buenas que hice en mi vida solamente como trapo de inmundicia apartadas de la fe en Cristo. Dios no va a considerar ninguna obra como buena. Recuerda lo que vimos la semana pasada. Hay obras negativas para mal y obras positivas para mal. Y esas son obras positivas para mal. ¿Por qué? Porque me hicieron pensar que Dios me iba a dar acceso al cielo por estas cosas que yo hice. Pero nadie puede entrar al cielo si no es justo. Y para ser justo, solamente hay una forma, y es que Cristo lo declare a uno justo. ¿Por qué? Porque las obras del impío son injustas, cualquiera que sean. Son injustas. Pero Pablo nos está diciendo aquí que entonces, aparte de la justicia que es por la ley, es decir, el cumplimiento de los mandamientos, se hace latente o evidente la justicia que es por la fe, que es el descanso en la obra de Cristo. Creemos en Jesús, en lo que hizo Jesús, que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Creemos en su sangre, es decir, que su sangre fue suficiente para limpiarnos. Y creemos que entraremos al cielo, no por nosotros, sino por Él, porque Él es quien hizo la obra. Él es quien nos ha justificado. Él es quien nos ha declarado fe. Escuche su conclusión. Más adelante. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué? Porque entonces no depende de nosotros. Depende de Él. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.
Concluimos pues, dice él, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ese versículo es clave. Somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. El catolicismo dice que somos salvos por la fe, pero nuestras obras ayudan. Nuestras obras ayudan. Pero Pablo dice que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. No sirven, perdón. ¿No sirven entonces para nada los mandamientos? No, en absoluto. No es que ellos no sirvan para nada, como él diría a los Gálatas. Los mandamientos son un ayo para llevarnos al Señor. Déjeme por favor ir a Gálatas al capítulo número 2. Gálatas capítulo número 2. Versículo 16. Escuche lo que dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, por las obras de la ley, nadie será justificado. ¿Escuchó eso? Esto es importante, hermanos. Déjeme aplicarlo levemente a nuestras propias vidas. Nosotros que queremos que nuestros familiares se comporten decentemente como cristianos y creemos que es por su forma de comportarse, por eso son cristianos. No, la gente no es cristiana por la forma en la que se comporta. No es porque vaya a la iglesia, no es porque rece o no rece. No es porque esa persona lea la Biblia que la persona es justificada. No es porque tenga apariencia de cristiano o haya aprendido a hablar en cristianés. No es porque no vaya a los bares. No es porque no sea un asesino. No es porque no sea un ladrón que es cristiano. No, una persona es cristiana solamente por la fe. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Continúa Pablo diciendo, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si alguien se puede salvar por obedecer y por cumplir los mandamientos, entonces Cristo murió en vano, porque no era necesario que muriera. Él continúa diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces lo que Pablo está haciendo es aplicar la realidad de que el Espíritu opera en nosotros no por las obras de la ley. No es la obediencia lo que logra nuestra justificación. ¿Escuchó eso?
Lo que te hace a ti cristiano no es lo obediente que eres. Lo que te hace cristiano es tu fe en Cristo. Lo que te hace salvo no es lo perfecto que guarda los mandamientos, aunque eres llamado a guardarlos, por supuesto. Vamos a verlo en un momento. Pero lo que te hace a ti cristiano es la fe en Cristo. No son los mandamientos. Hermanos, a veces queremos ver a las personas cercanas a nosotros como personas que se comportan bien, que guardan los mandamientos. Los queremos ver como gente que guarda los mandamientos, como la obediencia. La obediencia me hará ganar la salvación. Y Pablo está diciendo todo lo contrario, que la obediencia no me va a hacer ganar la salvación, porque nadie puede ser declarado justo sino a través de la fe. Es la fe la que hace que alguien sea declarado justo. Nosotros, hermanos, hemos recibido de parte del Señor el don de la fe. Entonces, ¿cómo terminaremos por las obras? Recuerden, él decía, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cómo vive Cristo en mí? Porque me vio cumplir los mandamientos, soy bueno cumpliendo los mandamientos, así que finalmente me gané la salvación. No, el Señor dice que nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Déjeme finalizar con esto. Entonces, si primeramente la fe no es una obra, sino que la fe es el don de Dios, el cual recibimos de manera pasiva, y además de eso, la fe nos declara justos, no las obras, no la ley, sino la fe. Entonces, ¿cuál es el fruto que produce esa fe? ¿Qué fruto produce la fe en nosotros? Ah, bueno, ahora sí, en la ley, o perdón, la fe produce como fruto la ley. Ahora la fe sí produce en nosotros como fruto el guardar los mandamientos del Señor. La ley entonces no es la que nos lleva a la salvación, sino que la fe nos lleva a la salvación y nos reta y faculta para poder cumplir la ley. Esta es la promesa del nuevo pacto. La promesa del nuevo pacto es que la ley estaría escrita en nuestros corazones. La ley estaría escrita en nuestros corazones. Decía Pablo en Romanos 1:5, decía, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. O sea, nosotros recibimos de parte del Señor el don de la fe para capacitarnos para la obediencia. La fe nos dota y faculta para poder obedecer lo que de otra manera no podíamos obedecer. Cualquier forma o intento de obedecer a la ley sin Cristo es salvación por obras. Pero cualquier forma de obedecer a la ley con Cristo es el fruto de la obra salvífica que Él ha operado en nosotros. Recuerde lo que dice Pablo a los Efesios. Él dijo que no nos había hecho salvos por obras, pero que nos había hecho salvos para buenas obras, las cuales Él había preparado de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que Dios preparó de antemano la ley para que nosotros andemos en la ley solamente cuando en nosotros ha operado la vida nueva, es decir, cuando Cristo ha obrado en nosotros el don de la fe para salvación y hemos creído en el corazón en Él. Entonces, ahora sí, después de la fe, ahora sí vienen las obras. Ahora sí, las personas van a mostrar como evidencia si en verdad han venido a la fe su deseo por obedecer a esa ley. Una persona que no obedece a la ley es una persona en quien no ha operado la salvación del Señor. ¿Escuchó eso? Una persona en la que no obedece a la ley
es una persona en la que no ha operado la salvación de Dios. Pero déjeme hacer una aclaración. No estoy refiriéndome a cualquier cosa. No estoy refiriéndome a un pecado remanente. Estoy refiriéndome al patrón particular de la vida de alguien que no ha venido a la fe. La vida de alguien que no ha venido a la fe es la vida de una persona que vive en anarquía. Ella se gobierna por sí mismo y determina según su propio juicio lo que es bueno y lo que es malo, para escoger muchas cosas que Dios ha dicho como malas y él mismo aplicárselas como buenas. Ah, esto no puede ser malo para el Señor. ¿Esto por qué puede ser tan malo? Ah, esto sí está bien, esto está mal. Ah, pero a Dios eso no le importa. Es una persona que actúa según su propio juicio. Hermanos, el cristiano quiere obedecer la ley de Dios. Él dice, Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Él dice, el que me ama, mis mandamientos guardará. Así que los mandamientos, la ley de Dios, los 10 mandamientos, no son para el cristiano una tortura que lo lleva a la condenación cuando los transgrede. Al contrario, para el cristiano el cumplimiento de los mandamientos son un deleite, fruto de la obra del Espíritu que ha operado en él. Así que él se deleita en la ley de Dios y en sus mandamientos. Ella no es para él la sentencia de condenación, ella es para él la evidencia de la obra salvífica. Dios me ha salvado, por tanto quiero guardar sus mandamientos. Ahora, eso no significa que no lleguemos a caer en algún pecado. Juan, en su primer capítulo, dice que cualquiera que diga que no tiene pecado ha hecho a Dios mentiroso. O sea que todas las personas en el mundo, creyentes y no creyentes, tienen pecado, pero hay una diferencia entre los creyentes y no creyentes. Los creyentes no viven en el pecado. Ellos no se deleitan en el pecado, no quieren mantenerse en el pecado. El incrédulo vive en el pecado. No, el creyente ya no es un pecador. El creyente es un pecador redimido. Él ya no es blanco y negro y no se sabe si es una cosa u otra. No, él ahora es blanco con pintas negras. Él ahora peca ocasionalmente, aunque su vida no es la vida de pecado. Este es el fruto de la fe. La fe produce como fruto la obediencia, el deseo por seguir la ley de Dios. Yo no sé si fui yo, pero era algo que no tenía que ver conmigo. Ciertamente, hermanos, la fe produce en nosotros deleite. La fe produce en nosotros el deleite de guardar los mandamientos del Señor, aunque el cristiano de manera ocasional pueda llegar a pecar contra el Señor, él no vivirá en el pecado, sino apartado del pecado. Hemos visto tres cosas. Primero, ¿qué es la fe? Y hemos visto que la fe no es una obra. La fe se recibe de manera pasiva por el oír. Luego dijimos que la fe, además de eso, tiene un logro. El logro de la fe es la justificación. Dios declara a aquel que ha creído en Cristo como una persona justa. Pero además de eso, vimos que la fe tiene un fruto. Y es que ese fruto de la fe es la obediencia al Señor. ¿Bien? Bien, mis hermanos. Preguntas. Marce. Sí, lo que tengo siempre que tener cuidado es no pensar que esta obra que estoy haciendo le va a añadir a mi salvación algo, porque no le puede añadir nada a mi salvación. Mi salvación fue por fe y no me la gané yo, la recibí de manera pasiva. Como dice Pablo en Romanos capítulo 9, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No dependió de mí, nunca. Él me la dio por su sola voluntad, porque Él dice ahí mismo en Romanos 9, porque Él dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, ¿no? Así que Él tiene misericordia del que quiere, no soy yo, no me la gané, no fue por mí,
por mis obras, por mi esfuerzo, fue por Él. Ahora, ninguna de mis obras va a añadirle a mi salvación, pero cualquiera de mis obras va a ser para la gloria de Dios. O sea, lo que dice Pablo, sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que hacemos ahora es para la gloria de Dios. Cualquier cosa que hacíamos antes era para nuestra propia condenación. ¿Por qué? Porque ninguna nos podía producir salvación. El Salmo capítulo 49, el salmista dice que nadie puede redimir el alma de su hermano porque es de gran precio. Nadie la podrá pagar. Así que el único que podía pagar el precio por esa alma era Cristo, el Eterno. Cristo lo hace. Y nosotros luego, después de eso, sí hacemos buenas obras, porque el autor de Hebreos dice que todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Sin fe es imposible para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero con fe es posible agradar a Dios. Así que cualquier cosa que hacemos para la gloria de Dios, lo que emprendemos para Él, las acciones que hacemos para Él, para su gloria, para su honra, esas cosas son agradables a los ojos del Señor. Entonces puede ser que dos personas están haciendo exactamente lo mismo. En una el Señor se está regocijando, a la otra el Señor está aborreciendo. Como él diría de Esaú y de Jacob, ¿no? A Jacob amé, a Esaú aborrecí, y todavía no habían hecho ni bien ni mal, es decir, todavía no tenían las facultades para hacer eso. En una persona que está haciendo exactamente lo mismo que otra, pues en una de ellas Dios está agradándose a lo sumo y en la otra el Señor está despreciando y aborreciendo su obra. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que Cristo está de por medio. Entonces, en Cristo nosotros lo que hacemos es para la gloria de Dios y para agradar al Señor. Así que debemos hacer, y ojalá muchas cosas para su gloria, porque el cristiano puede agradar al Señor. Clarita, muy bien, Kika. Se vuelve es en un supuestamente cristiano práctico. Y yo hago las cosas creyendo que soy cristiano y realmente no hay fe en mí. Yo no he creído realmente en mí. He sido convencida de mi pecado, porque en teoría, si me pongo a compararme con los demás, pues yo no he fumado, yo no he sido borracha, ¿cierto? Entonces queremos ser buenos, porque hemos estado cumpliendo esa ley, porque estamos con unos límites que nuestros papás nos han puesto. Entonces queremos ser buenos y realmente no nos vemos malos. Entonces ahí es como un llamado también a los papás en ello, ¿no? O sea, en enfatizar la fe más que la obediencia a la ley. Porque de nada me va a servir que mis hijos obedezcan siendo que yo no tengo fe, porque lo que estoy haciendo son pequeños fariseos. Sí, yo puedo estar creando buenos hijos para el mundo, lo cual no es malo, digamos, a los ojos de los hombres no es malo, ¿no? Estoy haciendo buenos hijos para el mundo, o sea, ellos no son ladrones, no son sicarios, no son, ¿sí? Son buenos hijos para el mundo, pero no estoy creando hijos para el Señor. Porque para crear hijos para el Señor, ellos deben venir a la fe en Cristo, si no, no van a agradar a Dios con nada que hagan, así sea lo mejor del mundo que hagan. ¿Sí? Dieguito y luego más. Ujú. Porque digamos hay cosas con las que luchamos, pecados que tenemos y luchamos, no permanecemos, pero como podemos siempre caemos y caemos en esos pecados, y uno dice, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa en nuestras vidas? Sí. De repente puede ser un creyente verdadero que no ha hecho mucho para el Señor. Creo que en esto me alineo un poco con lo que decía John Owen en la mortificación del pecado. Nosotros de repente podemos ser verdaderamente creyentes y no haber mortificado nuestro pecado. Entre más nosotros estemos allí, menos frutos vamos a dar para el Señor. El Señor dice que Él va a recompensar a cada uno según sus obras. Es decir, vamos a ver que en el cielo, según la afirmación bíblica, hay grados de recompensa. Y puede ser una persona creyente que está en el límite allí
está tocando está rozando la línea, está en la línea franca, ¿no? Está en la línea entre el pecado y lo que no, y él dice, no, pero yo soy un creyente, y de verdad es un creyente que está pegado allá a la línea. El creyente anhela apartarse del pecado y vivir para la gloria de Dios. Así que es difícil pensar, pero es verdad que hay creyentes que se habitúan simplemente al pecado. En verdad han creído, no es que no sean creyentes, pero están habituados a prácticas pecaminosas que no han enfrentado. No se han enfrentado a ellas y no las han superado. Lo bueno es que Dios en su soberanía no nos deja en ese estado. Ahora, no significa que avancemos como podríamos si lo hiciéramos para la gloria de Dios, pero significa que Dios no nos deja en ese estado. Es decir, que de repente Dios hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. ¿Sí? Yo soy una persona que, digamos, yo tengo una lucha con cualquier cosa. Supongamos, a mí me gusta el atletismo. Solo voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? No. A mí me gusta el atletismo. Así que yo no voy los días del Señor a la iglesia, pero en verdad yo he creído en el Señor y lo amo. Yo no voy los días del Señor a la iglesia. Así que, gloria a Dios que Él puede hacer cosas que nosotros no. Así que de repente allí tú vas corriendo y te lesionas y quedaste impedido de por vida para poder volver a hacerlo. Y tú vas al Señor y ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro de acá? ¿Por qué esto? No, no. Tú sabes por qué. Lo que pasa es que no puedes aceptar que Dios sea un padre así, que esté dispuesto a hacer algo como eso, con tal de santificarte más. Pero Dios hace lo que tiene que hacer. Gloria a Él que no tiene que pedirnos permiso para que nosotros obtengamos una enfermedad difícil de enfrentar, un incidente que nos deje incapacitados, que nosotros tengamos una situación económica que nos obligue a depender de Él. Gloria al Señor que Él nos santifica sin nuestro permiso. Él es nuestro Padre y lo hace no como nosotros queremos, sino como Él quiere. Así que nosotros hacemos esto y puede que vivamos en esa condición por tiempo, pero no hay como aquel que ha entregado su corazón al Señor y a su gracia para santificarse y para hacer cosas para su gloria. Porque Él no solamente es un cristiano que no peca tanto, no solamente es un cristiano que no peca tanto, sino que es un cristiano que alcanza grandes cosas para el Señor. Entonces, claro, dentro de este mundo de ser cristianos, hay aquellos que alcanzan grandes cosas para el Señor y aquellos que no. Y no por muchas cosas, sino por pequeñas cosas. Es como la luz de la fe. Y uno dice, no permanezco en pecados, pero al igual voy a ir hacia allá, ¿no? Así es. Entonces yo pienso, aquí no entiendo ese. Sí, no en todo necesariamente. Porque digamos, hay pecados que no son tan evidentes, ¿sí? No, hay pecados que están en el corazón. Y entre más uno estudia las escrituras y que más porque se acerca a Dios como que aparece más. Esas pequeñas cositas que uno sí, comienza a aparecer cosas que no son tan evidentes, como por ejemplo, la envidia, el orgullo, la mentira, cosas como esas. Y uno dice, pero yo permanezco en esa condición, ¿sí? Entonces, ahí uno se va a decir, o sea, Sí, el cristiano tiene una lucha contra el pecado que va de lo externo a lo interno. Lo fácil para el cristiano es luchar contra lo externo. Es decir, le es fácil abandonar el licor, el cigarrillo, dejar de golpear a su esposa, a deshonrar a sus padres. Eso es lo fácil. Ahora viene lo difícil, porque ya no se refiere a lo externo, sino que el cristiano va a empezar a ver lo que hay internamente. La santidad del Señor es abrumadora, de tal manera que entre tú más te acercas al Señor, más grande ves que es la barrera o el abismo entre tú y el Señor. Imagínate, tú estás aquí en un plano y aquí otro plano, y tú vas caminando de aquí, y tú sabes que hay un abismo allí, pero tú todavía no lo ves tan claro, y a la medida que te vas acercando, el abismo se te va volviendo más grande, y tú te vas dando cuenta que la santidad de Dios es inmensamente superior a ti, y entre más te acercas al Señor, más grande lo ves, más santo lo ves, más grandioso lo ves, y mientras más tú te acercas a Él, tú más sucio te ves, más contaminado te ves, más pecador te ves, y con más claridad observas tu propia condición.
Entonces, eso no es algo negativo, al contrario, es algo positivo, porque nos deja vernos a nosotros en nuestra condición de necesitados de un Salvador. Si nosotros dejáramos de vernos en el proceso, necesitados de un Salvador, nosotros podríamos salvarnos por nosotros mismos. Ah, ya hice esto, ya estoy bien. No, ¿cómo estás con el Señor? Estoy bien, siempre estoy bien. Ah, pero estás viviendo en pecado, pero estoy bien, ¿no? Entonces, sí, entonces, claro, eso nos ayuda a nosotros a vernos necesitados de un Salvador. Lo bueno es que el Señor ha prometido que vendrá un día en el cual ese abismo desaparecerá, que nosotros le veremos cara a cara y seremos transformados tal como Él es. Habrá un día donde no lucharemos más contra nuestro pecado y nuestra condición, porque Él nos dejará o nos santificará por completo, nos glorificará. Y eso es un gozo saber eso. Pero siempre vamos a tener pecados que en la medida en la que vamos acercándonos más al Señor van a ser más visibles. ¿Por qué? Porque la Escritura es como una espada de doble filo, ¿sí? Y ella corta en las dos direcciones. Nosotros también somos cortados por ella cuando nos acercamos y somos retados a cosas para su gloria. Entonces, esto no ha pasado en la vida de los más santos ni de los menos santos, ¿no? Entonces uno piensa, por ejemplo, en Pablo, diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Uno lo observa a él diciendo, yo queriendo hacer lo bueno hago lo malo. Entonces, claro, mira cómo esto se hace patente en nuestra vida y la vida de todos los cristianos va a ser así siempre. Madrecita. Lo que más nos ayuda a creer que la justificación es solamente por gracia de Dios es conociendo su carácter, ¿sí? ¿Quién es Dios en sí mismo? Porque cuando uno no conoce a Dios, se hace justo a sí mismo. Entonces uno cree en Dios solamente que es amor, ¿cierto? Que Él es bondadoso, pero cuando uno conoce su carácter en plenitud de que es santo, que es justo, ¿cierto? Que es un Dios que se aira contra el pecado. Entonces, cuando uno conoce el carácter de Dios en plenitud, se da cuenta de la condición que uno como hombre es delante de Él. Ya nos ayuda a conocerlo más. Así se Pastor, por ejemplo, cuando estabas hablando hace rato de la fe, muchas denominaciones como los católicos acostumbran a decir que en el Antiguo Testamento sí se salvaban por obras. ¿Sí? Y ahí muchas veces teológicamente uno ve y observa que no, que ellos sí se salvan netamente por una fe, ¿no? Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia, o uno ve en el Nuevo Testamento que dice, eso es el Antiguo Testamento, pero uno ve en el Nuevo Testamento también en Lucas, cuando aquella mujer que sana, que dice, bueno, yo sabía, el Espíritu me mostró que iba a ver al mismo Hijo de Dios que iban a hacer, ¿no? O hay varios versículos que muestran muy claro. O cuando David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, uno observa todos los pasajes, como efectivamente si era por una fe que Dios depositaba su Espíritu. Ellos creen que el Espíritu o la fe realmente empezó desde el Pentecostés, ¿no? Muchas veces. Quería hacer un poquito como esa aclaración, si tú quieres. Sí, es verdad, y círculos incluso cristianos no sectarios han llegado a afirmar que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por las obras. Y entonces, ¿por qué? Porque el Señor le dijo a Moisés, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, la gente piensa que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por las obras y en el Nuevo Testamento se salva por la fe. Pero es exactamente el argumento del autor de Hebreos, que desde siempre la gente se ha salvado por la fe. Por eso él dice, fue por la fe que Abraham fue considerado justo. No fue porque él casi sacrifica a Isaac, no fue porque él salió de su tierra y de su parentela, esos fueron frutos de la fe. No, el asunto fue que él fue salvo por la fe. ¿Sí? Él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y es el personaje que utiliza Pablo y también el que utiliza Santiago, ¿no? Entonces, la fe es la razón por la que la gente es salva, por la fe. Y así ha sido desde siempre. El problema de Adán no fue que haya comido del fruto, ¿no? Eso ocurrió como consecuencia. El problema de Adán fue que no le creyó a Dios. Cuando él decide comerlo en contra de la afirmación del Señor, él no le cree al Señor. ¿A quién le cree? Le cree a la serpiente.
Dios le dijo, el día que de ella coman ciertamente morirán. La serpiente dice, sabe Dios que no morirán. Así que él cambia el objeto de la fe y no le cree al Señor. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y cualquier persona que en el Antiguo Testamento haya sido salva, siempre fue salva por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es que es el Antiguo Testamento el que dice que la mejor obra de los hombres es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Es el Antiguo Testamento el que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es el Antiguo Testamento el que dice, no, sacrificio y ofrenda no te agrada, no quisiste. Entonces, claro, nunca nadie ha sido salva por fuera de la fe en Cristo. Todos los que han sido salvos por la fe en Cristo. Déjenme hacer la aclaración nuevamente. No por la fe. La gente no se salva por la fe. La gente se salva por la fe en Cristo. Porque una persona de repente dice, yo creo en Dios. Eso no la va a hacer salva. ¿Por qué? Porque es la fe en Cristo, como Pablo dice, hermanos, el que va a llevar a alguien a la salvación. Así que esa gente del Antiguo Testamento que se salvó por una razón, porque creyó en Cristo. Ellos no le habían visto, no sabían cómo era su rostro, Cristo todavía no había venido al mundo, pero ellos creyeron en Cristo, en el Cristo prometido, en la promesa de un Salvador, la promesa de una simiente de Eva, de un hombre que pisaría la cabeza de la serpiente y la mataría. Así que siempre la gente ha sido salva por la fe. ¿Bien? Perdón. O sea que es correcto pensar que el Evangelio ha existido desde ahí, o sea, desde cuando dice lo de la simiente. Exacto. La primera persona que predicó el Evangelio fue Dios. Cuando le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, ¿no? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese día el Señor predicó el Evangelio por el que han sido salvos todas las personas, una simiente prometida que desharía las cosas que hizo Satanás, una simiente que haría lo que no pudo hacer Adán, y es aplastar la cabeza de la serpiente, creerle al Señor desde siempre. Hermanita Amanda, y terminamos. Desobedeció porque no creyó. Yo creo que a nosotros nos pasa igual. En un momento dado que desobedecemos, no estamos creyendo a la palabra. Exacto. Si a nosotros nos... Pero nosotros hemos recibido el don de la fe. Cuando hablamos de una persona que ha recibido el don de la fe, estamos hablando de una persona que ha colocado en su corazón, por la obra de Dios, la absoluta certeza de Cristo, quién es Él y qué es lo que Él dijo, su testimonio. Entonces nosotros fallamos en que no creemos a cosas particulares, pero no fallamos en que no creemos en quién es Cristo. O sea, el cristiano no deja de creer quién es Cristo. El día que una persona dude de quién es Cristo, entonces duda también de su cristianismo. Y hay que dudar si esa persona en verdad así es salva o no. Entonces de repente una persona dice, pero yo no creo que Jesucristo realmente haya venido al mundo. O yo no creo en quién era Jesús, que Jesús sea Dios, el Hijo de Dios, yo no creo eso. Entonces uno tiene que decir, bueno, pues la mente es el único lugar libre, verdadero que hay en el mundo. Así que tú eres libre de pensar lo que quieras, pero eso no significa que seas creyente. Porque el verdadero creyente, el Espíritu, le ha puesto la certeza dentro de su corazón. Y nunca va a dudar de estas verdades sobre Jesús. Sí, de lo que ha dicho, ¿sí? O sea, claro, de su testimonio, ¿no? Pero podemos saber que hay personas que, digamos, no han leído, por ejemplo, la escritura completa, recientemente han venido a la fe o no han leído la Biblia y no conocen cada cosa que dijo Jesús y duden de algunas cosas, pero nunca van a dudar en quién es Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha colocado eso en su corazón por medio del oír. ¿Bien? Ok, hermanos, oremos al Señor. Padre, gracias Señor por tu palabra y gracias por el don de la fe también. Gracias Señor porque hemos conocido que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y aunque queremos agradarte, anhelamos cumplir tus mandamientos, anhelamos ser santos, Señor. Sin embargo, sabemos que nada de eso es lo que nos llevará a la salvación. Sabemos que la salvación ha venido a nosotros.
que tú te has manifestado a nuestros corazones y has puesto el don de la fe y estamos seguros de nuestra salvación. No por nosotros, no por nuestras obras, no por nuestra bondad, ni siquiera por nuestra obediencia, sino por lo que tú has hecho a través de Cristo en nosotros. Porque tu Espíritu ha sellado en nosotros a la persona del Hijo, nuestro Salvador, en el cual hemos creído y sostenemos y creemos que es el Salvador prometido, en el cual hemos creído que su sangre nos ha limpiado de todo pecado, que nos ha justificado a través de la fe. Hemos creído que no es por nosotros o por nuestra fuerza, no es por lo grande de nuestro ejército o por nuestra capacidad, es por tu Espíritu. Hemos creído que nunca dependió de nosotros, sino que tú nos has visto con misericordia y gracia y has puesto en nosotros el don de la fe y nos has traído a creer y hemos creído. Sabemos, Señor, que no dependió de nosotros, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de ti que tienes misericordia. Y tú has dicho que te compadecerías del que te compadezcas y nos has visto para compadecerte de nosotros, Señor. Gracias por eso. Igual que el mundo, igual que cualquier persona, nosotros podríamos estar allí porque tú no estabas obligado a compadecerte de nosotros. Éramos tus enemigos, hijos de ira, igual que los demás. Pero tú, que tienes misericordia, nos has dado vida juntamente contigo. Y no solamente eso, sino como has dicho, nos has hecho sentar juntamente contigo en los lugares celestiales. No solo nos has hecho venir a la vida, nos has heredado el reino. Nos has preparado una ciudad, un reino al cual algún día entraremos. Nos has puesto un abogado, un defensor, el cual ha ganado por nosotros el caso. Nos has hecho parte de tu pueblo, nos llamaste tu familia, tus hijos. Y nada de eso fue algo que nosotros alcanzáramos. Fuiste tú en tu gracia, colocándonos en ese lugar, Señor. Gracias por eso. Oh Padre, te oramos y te suplicamos por aquellos, principalmente nuestras familias, aquellos que no han venido a ti. Señor, ellos no vendrán a ti por sus esfuerzos, ni por los nuestros tampoco. Vendrán a ti por la fe. Y el único que puede hacer eso eres tú. Así que déjanos descansar en ti y suplicarte, Señor, haz tu obra en ellos. Dales el don de la fe, Señor. Nosotros, en lo que depende de nosotros y la responsabilidad que nos diste de hablar, de predicar el Evangelio, porque la fe viene por el oír, predicamos el Evangelio, porque viene por el oír, Señor. Pero la salvación la das tú, Señor. Tuya es la salvación y tuyo es el poder. Así que, Señor, honra, bendito Dios, tu misericordia y tu gracia que has tenido con nosotros al darla también a otros. Y nosotros oramos, Señor, por nuestras familias, suplicándote que tú les des el don de la fe, el creer, Señor. Nosotros no podemos cambiar sus corazones, tú sí. Su intelecto, las muchas explicaciones que nosotros les demos, no van, Señor, a cambiar su corazón. Nosotros predicamos, Señor, el Evangelio. Tú, Señor, transforma sus corazones y sus vidas. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.